Días, mi nombre es Betsabe Garzón y hablaré sobre los patrones de crianza desde la psicología emocional. Desde la edad antigua, los padres tenían poco conocimiento para generar unas pautas positivas en torno a una salud mental saludable. En esta situación se presentaban niños en abandono, los regalaban o los internaban, y donde ellos estaban, pues la crianza se basaba en maltratos físicos y psicológicos. Ya en el transcurrir del tiempo se puede ver que se van creando unos lazos de apego y de cercanía con los padres. La inteligencia emocional se basa en disciplina, valores, en hábitos y en actitudes, que esto ayuda a que los niños sean más integrales en una edad adulta. En un estudio que se realizó en Bucaramanga sobre el maltrato infantil, se podía evidenciar que uno de los comportamientos de un mal manejo emocional se podía ver en vocabulario soez, en indisciplina, y esto también se veía no solo en los niños, sino también en los maestros y en los padres. Goleman define inteligencia emocional como una capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los ajenos, para motivarnos y manejar bien las emociones con nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces, habla un poquito sobre tener una empatía emocional. El niño necesita tener un ejemplo de la persona que lo educa, pues para ellos es muy importante, porque esto genera sus actitudes y comportamientos, de lo que ven y de ese estilo. Y por eso Bronfenbrenner que la familia es el eje fundamental para el desarrollo socioemocional del infante. Allí se origina y se refuerzan las diferentes inteligencias y habilidades que posee en este núcleo el niño, aprender a manejar sus emociones y ser guiado para unas pautas de crianza. Teniendo en cuenta como referente eso, podemos tener unas estrategias para manejar nuestras emociones que nos sirven a nosotros de adultos y también para los niños. En estos podemos encontrar cómo controlar nuestra ira, reconocer nuestras emociones básicas como son la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad. Tener una estrategia de cómo afrontar nuestras emociones, cómo desarrollar nuestra empatía, comunicarnos, tener una escucha activa. También en la parte en la adolescencia ya empezamos a tener otras emociones que se consideran secundarias, como la vergüenza, la ansiedad. Tenemos que empezar a tener un diálogo democrático a partir de los 3 años. También podemos permitir la expresión de la emoción, canalizar emociones negativas. Y en actividades que nos pueden favorecer más que todo a los niños, tenemos el uso de canciones que representan emociones, leer cuentos de emociones, dibujar nuestras emociones para poderlas reconocer. Tenemos también dirigir las emociones basándonos en los colores del semáforo. Esto nos ayuda a ver que las emociones nos pueden ayudar o nos pueden dañar. Tenemos el reloj emocional, regular las emociones mediante una reflexión, y en la alfombra de Aladín, que es un juego para podernos relajar. Gracias. Los patrones de crianza, como bien indican, son aquellas bases que utilizan nuestros padres para poder criarnos de una manera responsable. En estos tiempos muchos padres aún siguen utilizando métodos que utilizaban con ellos en su momento de crianza. Otros investigan y crean nuevos métodos de crianza, nuevos patrones. Esto genera gran controversias, debido a que gran parte de la sociedad cree que los niños no deben responsabilizarse por su propia crianza, sino más bien son los padres los encargados de esto. Otra parte de la sociedad cree que los niños deben tener autosuficiencia, conciencia y libertad de expresarse y ver lo mejor para ellos. Es decir, si un niño cree conveniente que seguir las reglas de sus padres no es lo que quieren, hay alguna sociedad que apoya eso. Por ende, se van creando nuevos patrones, se van creando nuevos métodos. Nos podemos dar cuenta que cuando hay casos de madres solteras, la encargada de criar a sus hijos son los abuelos.
puesto que la madre, para poder mantener el nivel económico de su hijo, tiene que trabajar. Esto genera que el niño entre en un conflicto, ya que los padres, al ser personas mayores, tengan métodos diferentes a los que tal vez su madre los tenga acostumbrado, ya que si es joven influye mucho en su método de crianza. También está que los patrones de crianza actualmente han cambiado muchísimo. Importa mucho más la sociedad y lo que ésta opine de una madre criando a sus hijos, de la familia criando a sus hijos, que lo que los mismos hijos opinen. Es decir, tenemos padres estrictos en pleno siglo XXI que no dejan a sus hijos a respirar, como también tenemos padres que le dan demasiada libertad a sus hijos, haciendo de esto que sean unas personas irresponsables y con poco afecto social. Es decir, que no hay un balance entre lo bien o lo bueno o lo malo. Es decir, que cada familia tiende a tener un modelo para criar a sus hijos. Incluso en una familia de 3, 4 hijos se puede dar cuenta que no todos los hijos son criados por el mismo estilo, porque a medida que va avanzando el tiempo, los padres van de crianza y las competencias comunicativas desde un punto de vista psicológico. Bueno, es bien sabido que los patrones de crianza son aquellas cosas que uno aprende que de sus padres, que es como los abuelos crearon a nuestros padres y nuestros padres nos crearon a nosotros y nosotros en un futuro pues vamos a crear a nuestros hijos. Es bien sabido que en la infancia y pues el tipo de crianza que haya recibido el niño es el que va a definir, pues como definir su comportamiento más adelante, cuando ya sea adulto. Las cosas que, digamos, le gustan, sus comportamientos ante cierta situación, así. Pero también es cierto, pues ya hablando más acerca de las competencias comunicativas, también es cierto que una buena comunicación de padres e hijos permite a la persona ser, digamos, más, eh, más emocionalmente estable porque podrá decir lo que siente en un momento de ira, en un momento de tristeza, en un momento de angustia, cuando muchas veces no se tiene buena comunicación con los padres, los niños eh, pueden sentir como ese miedo, esa vergüenza al quererles contar algo. Porque muchos padres no hablan con sus hijos, digamos un tema específico acerca de las relaciones sexuales. Ya cuando tienen pues la mayoría que son jóvenes, pues son jóvenes y ya empiezan como esa etapa a descubrir, a conocer. Entonces muchos padres no hablan con sus hijos de estos temas y de otros temas, ya que pues sienten que hay un tabú o sienten una vergüenza de hablar eso con sus hijos o sienten que los hijos no van a comprender de lo que ellos están hablando o que no tienen edad. O piensan los padres que al momento de decirles pues hablarles de una educación sexual segura, piensan que ellos ya van a tener relaciones. Entonces, digamos que los patrones de crianza y las competencias comunicativas tienen mucho que ver, van mucho de la mano, porque como anteriormente dije, si no se tiene pues una buena comunicación con los padres y los hijos van a empezar, digamos, no le van a tener confianza al padre para contarle las cosas. Van a esconder las cosas, ya cuando sienten que los padres quieren saber pues qué le pasa al hijo, qué es lo que le sucede, por qué tiene ese tipo de comportamiento, pues ya ellos sienten que digamos en su intimidad de lo que ellos piensan de lo es como una intromisión, por decirlo así. Ya el padre se está metiendo mucho como dígame qué es lo que pasa cuando el hijo no le tiene la confianza suficiente para decirle. Entonces, o digamos cuando el hijo hace algo malo, que sabe que estuvo mal o necesita ayuda para salir de eso que hizo mal y no le cuenta a sus padres por miedo a decepcionarlos, por miedo
a que se enfaden con él, por miedo a que sus padres no lo entiendan porque hizo eso o les genera vergüenza. Entonces voy a decir unas siguientes pautas, unas estrategias que los padres, digamos, podrían utilizar para tener una mejor comunicación con sus hijos. Estas pautas se sacaron de, de una página de psicólogos pues que ayudan a, digamos, como a ciertas estrategias que los padres pueden tomar pues para tener una mejor comunicación con los hijos, empezando pues desde pequeños. Desde pequeños hay que tener una buena comunicación con ellos. Pero pues ya cuando estén grandes, adolescentes, pues ya digamos no tengan ese temor a contarle a uno las cosas, sino que sabrán que uno los apoya y que uno comprende lo que les sucede. Entonces, una de ellas es mostrar accesibilidad. O sea, hablar con los hijos a la hora que ellos estén dispuestos o que sintamos que ellos más lo necesitan, que puede haber, digamos, un cambio en su comportamiento, puede estar más callado, puede estar, entonces hablar con ellos de qué es lo que pasa, comenzar pues la conversación, mostrar que nos preocupa lo que está ocurriendo en su día a día, lo que le está sucediendo. Es fundamental comenzar compartiendo con ellos nuestras propias ideas. Como hijo, yo creo que sentir, pues que ellos sientan que nosotros como padres los apoyamos. Eh, bueno, nuestras propias ideas, mejor que empezar con preguntas, ya que pueden ser vistas como un interrogatorio de hacer que se cierren más, realizar actividades con nuestros hijos, aprender sobre sus gustos e intereses. Eso es algo muy importante, aprender sobre los gustos y los intereses de los hijos, porque los hijos no van a tener los mismos gustos que nosotros, no les va a gustar lo mismo, no van a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus costumbres, sus gustos, su manera de ver la vida de forma diferente. No podemos pretender que ellos van a ver la vida de una forma diferente, de una forma igual a la que la vemos nosotros, sino que ellos la ven de una manera diferente. Lo importante está en el acompañamiento y saber escuchar. Usar un buen tono. También es importante que al momento de hablar con sus hijos hablar de una manera que ellos nos entiendan, no alterarnos, no alzar la voz, porque ya de ahí le vamos a causar es miedo al pequeño, entonces ya él ya no va a querer escucharnos o ya no va a querer decir lo que nosotros tenemos pues lo que él tiene para decir, ya no va a querer hacer eso. Tenemos que evitar gritar a los niños si estás nervioso. Cuando te hayas calmado, comenzamos a hablar con él. Los psicólogos para adolescentes en Málaga resaltan que si utilizamos el volumen de voz apropiado, tu hijo querrá comunicarse contigo. Si no lo hacemos, no querrá estar con nosotros porque estamos intoxicando el ambiente. Es importante suavizar las reacciones exageradas y evitar discutir quién lleva razón o no. Lo primero está en escucharlos, qué es lo que nos quiere decir, qué fue lo que le pasó y ya de ahí tomar de una manera objetiva lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Generar alternativas es la mejor forma de conseguir que tus hijos cooperen y ellos entenderán de forma más sencilla qué es lo que esperas de ellos en un momento concreto. Los niños necesitan saber la importancia de por qué deben seguir órdenes. Es que, por ejemplo, un error que cometen muchos es como dar órdenes y decir porque yo lo digo y porque así es, no. Es bueno tener, para empezar una buena comunicación, es bueno decir, hijo, ¿por qué? Porque pasa esto, porque es mejor para ti, porque, o sea, y eso no nos quita autoridad como padres. Al utilizar los términos como cuándo o qué prefieres hará que un niño sienta que tiene opciones y el poder de escoger lo que realmente le interesa, aunque haya poco espacio para la negociación.
Es fundamental que demos importancia a la comunicación con nuestros hijos, que los aceptemos y respetemos su forma de hablar con nosotros. Claramente, todo tiene, pues, digamos, una balanza. Tampoco como padres podemos dejar, digamos, que como que nos falten al respeto o que ya hay que poner límites. Como padres tenemos que poner límites, pero es muy importante la comunicación. Debemos de hablar con un lenguaje que puedan entender. Además, debemos ser un buen ejemplo de comunicación, ya que los niños aprenden por imitación y seguirán nuestros pasos. Es muy importante también la manera en cómo como padres nos comportamos con nuestros hijos, porque los niños son como unas esponjas, ellos absorben toda la información y digamos que un comportamiento de nosotros, los niños lo absorben. Si es un comportamiento negativo, ellos verán que sí se puede, o sea, si mi papá lo hace, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces tenemos que también, para generar una comunicación asertiva, porque si tú haces algo que sabes que está mal y tu hijo también lo hace y le exiges a tu hijo que no lo haga, pero tú sí lo haces, tenemos que empezar a mirar qué es lo que estamos haciendo mal para tener una buena comunicación asertiva. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Restrepo. Voy a mencionar estrategias de intervención desde la psicología por la competencia ética. Bueno, primero voy a explicar qué es la ética. La ética está relacionada con, con asumir y garantizar el bienestar por encima de nuestras creencias, nuestra formación, nuestra educación o la forma de crianza que nosotros hayamos tenido. La ética se basa en el bienestar general de las personas. En nuestro ensayo se observó que tuvimos una hipótesis negativa, ya que los padres basaban sus patrones de crianza en lo que ellos ya sabían. A raíz de esto, se realiza un análisis desde la ética, realizando una intervención, una investigación a los patrones de crianza mediante una entrevista, diarios de campo, encuesta de manera indirecta, para así realizar la prevención y promoción, para esperar que en un futuro los padres implementen estas acciones en sus métodos de crianza. Se realizan estrategias de psicoeducación, estrategias capacitación a los padres desde el buen ejemplo, estrategias útiles y asertivas como juegos de roles, estímulo-respuesta, un refuerzo positivo, empoderando a los padres, ya que esto luego se ve reflejado en los hijos. Desde ahí se pueden reforzar los valores y la ética con una crianza positiva, y lo cual va a permitir el desarrollo de los valores, las fortalezas, las actitudes y las capacidades para vivir de manera saludable. Así aprendemos a escuchar y ser escuchados, a respetar, eh, a tener límites, reglas, a solucionar conflictos sin violencia y a trabajar dando ejemplos positivos y trabajar en lo que se puede mejorar. Cariño, respeto, responsabilidad para así mejorar los patrones de crianza con nuestros hijos.